pero como no te haces una lista, pero como no te pones un reminder, es que Porque eso no, para alguien que mi, no lo tiene es muy fácil de pero es que apuntar. Ajá, exacto. mi cerebro llega a un punto que yo puedo tomarme el tiempo de hacer la lista, pero la lista no la vuelvo a ver. O sea, Claro. no hay como una no reconecto el acto de que puse una lista. Usarla, aplicarla. No tiene el Ajá. No, uso, no le das el no uso para el tiene, cual la estás haciendo. soy pésima con la tecnología, entonces que ponte reminders. ¿De dónde me sale el reminder? O sea, existe, el celular nunca me suena. Yo lo pongo, cuando uno lo pone en el calendario del celular, yo asumo que el calendario me va a recordar. Nunca me ha recordado. Horrible, Ahora vamos a horrible. hablar de cuáles entonces son las maneras en que puedes Sí, mitigar algunas de estas dificultades. obvio, tengo soluciones que son mis Exacto. soluciones en mi diario vivir que a mí, ¿Te han funcionado? Sí. como mujer adulta, me han funcionado, Y que has pero de la aprendido única, por ti misma, porque no, no no, y fue es algo. que, claro, lo que pasa es que, a mí me parece importante como explicar Sí, eso. El ADHD, que así lo tengas desde chiquito, primero es de una manera, después teenage years es otro, después on your 20s es otro, después de que cumples correcto. 30 es Es otra cosa. otro, Eso es correcto. O súper sea, importante Eso es, hablarlo. y sí, de hecho eso es parte de la descripción clínica del trastorno. Te lo ah, enseñan cuando lo estás estudiando en cómo se va a manifestar durante la infancia y cómo va cambiando, va como haciendo una metamorfosis y afectando otras wow. partes de la vida del individuo a medida que va creciendo. Hola, yo soy Dr. Pau, Yo soy Dr. Kiki y esto es a Cerebrito. Quitao. Quiero dar bienvenida a nuestro episodio número 6. Hola, Kix. Hi. Welcome Aquí, back. aquí estamos de vuelta en A Cerebrito. Quitao. Quitao, muy emocionadas, ya nuestro sexto episodio. Y hoy tenemos un episodio muy, muy importante que creo que va a ser un tema de mucha ayuda para muchas personas, tanto hombres como mujeres, pero sobre todo para los padres, en entender un poco cómo se puede manifestar esto de lo que vamos a hablar en todas las diferentes etapas de la vida, ¿no? ¿Cuál es el tema de hoy, Kix? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, en inglés, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, o ADHD. Hoy en día un tema que está por todas partes y lo podemos vivir tanto a través de los padres como los niños jóvenes, los adolescentes y luego los jóvenes adultos. Creo que hoy va a ser bien importante y es un episodio súper especial porque vamos a escuchar first hand, ¿verdad? Primera mano, la experiencia de una persona que pasó y se ajustó y compensó y está todavía lidiando con esto en el diario. Claro que sí, y para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada en nuestro episodio el día de hoy, Verónica Vergara. Vero, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, gracias por pensar en mí. Bueno, mi nombre es Verónica Vergara, tengo 43 años. Nunca fui diagnosticada con ADHD, pero fue algo que marcó mi vida y estoy aquí para decirles y contarles mi historia y de pronto cómo podemos hacer que estas historias como la mía cambien. Gracias, Así Vero. mismo. Antes de empezar a conversar y a tener esta conversación, porque siempre hablamos de que es un diálogo, no una entrevista, sino Ujú. un diálogo, quiero primero darte las gracias por tu generosidad, por haber abierto tu historia y por haberme contado toda esta información tuya tan personal. Creo que es algo que es muy íntimo, entonces siempre agradezco mucho a nuestros invitados, pero especialmente a ti porque eres mi amiga y me permitiste también este espacio para poder con tu testimonio contar tu historia, que sabemos que va a tener un impacto muy poderoso y que va a poder ayudar a otras personas que a lo mejor tengan hijos en este momento, que tengan algún tipo de síntoma o característica, o quizás a lo mejor tú hermana, esposa, amiga, hija, que ya eres adulta y nos estás escuchando y puedes identificarte de alguna manera con alguno de los relatos que va a compartir hoy Vero. Definitivamente. Vero, ¿dónde vives? En Miami. Vivo acá hace 27 años.
Cuéntame un poquito sobre tu infancia y dónde creciste. Bueno, yo bueno, nací en Barranquilla, crecí en Barranquilla, viví en Barranquilla hasta los 16 años. Eh, ¿Cómo fue mi infancia? Era la cuarta hermana perdón, de 5 hijos, soy la cuarta. Ujú. Eh, por muchos años fui la chiquita hasta Ujú. que llegó mi hermanita la chiquita y me quitó el puesto. Me quitó el puesto y me quitó la atención de mis Ujú, papás. De ujú. alguna manera, por amor, éramos muchos y casi todos con unos talentos divinos, todos mis hermanos, los mayores sobre todo. Crecí, yo creo que tuve una infancia muy feliz, con unos papás súper buenos, súper amorosos, buenos hermanos. ¿Cómo fue tu experiencia educativa? O sea, reflexionando sobre tu infancia y en el contexto de las dificultades con la atención, ¿tú sientes que hubo señales tempranas de esta Bueno, dificultad? de hecho, Pau, yo tengo en lo personal muchos bloqueos donde yo no recuerdo muchos lapsos de mi vida, ¿ok? Yo me acuerdo como de lo importante, em, pero para mí fue, con todo y que me encantaba ir al colegio, porque siempre fui una niña social, a mí me encantaba vestirme, arreglarme para el colegio. Siempre fui una niña muy independiente en lo que podía, eh, pero para mí fue muy traumático el colegio, Mm. sobre todo el em, elementary, Ujú, elementary. Ya high la school, ya primaria. yo tenía, Ujú, sí, primaria. Yo ya por ejemplo, cuando llegué al bachillerato, ya yo tenía estos títulos sobre mí que ujú, infundados por todo lo que había vivido o por lo que me han dicho mis profesores, eh, mis amigos, se puede decir, y ujú, mi pobre mamá, porque es que mi mamá no tenía información de esto, ella Claro. creía que era lo que le decían los profesores, que es ujú, Verónica, una niña desobediente, una niña demasiado inquieta, una niña que ujú, no escucha, ujú, ¿ya? Porque es que yo me acuerdo de eso, es que tú no oyes, tú no ujú, escuchas, tú no oyes. ujú, Em, o, por ejemplo, cómo yo trataba de que me fuera bien en el colegio. O sea, yo ujú, te estoy hablando que yo perdí primero de primaria, ujú, tercero de primaria, quinto de primaria lo hice 3 veces. O sea, era como que era ujú, horrible. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, ya en quinto que me lo repetí 2 veces en un colegio, ya mi mamá decide sacarme, porque es que era demasiado, ya yo estaba con niños mucho más pequeños que yo, porque imagínate, ya había perdido primero, después perdí tercero, o sea, ¿Estabas ujú, en Barranquillas es todavía? en Barranquilla, Ok. correcto, correcto, donde yo no podía ni demostrarles lo contrario a lo que pensaban de mí, porque es que la Mm. cabeza no me daba, o sea, yo no lograba. Era real, yo no lograba quedarme quieta, yo no lograba terminar algo que empezaba, yo no lograba eh, que me fuera bien, yo nunca saqué una A, nunca, o sea, nunca. ¿Qué era lo que más te Wow. costaba trabajo, ver? O sea, ahora en retrospectiva, cuando piensas en esa etapa y dijiste algo que es algo que yo escucho muchísimo y Ujú. es que no me escucha, No, es que no, o no quiere, también escucho muchísimo, es que no quiere sí. estudiar o no, Sí. no se acuerda. Y, Y y esos ese, son, ese no escucha se vuelve en yo un no quiero. claro, Claro. ujú, Eso se me ujú, volvió a mí un no quiero, porque siquiera voy a intentarlo si sé que no, 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 o sea, claro. no, Porque es la mala no. interpretación entre el no escucha, de que no sigue instrucciones, versus el no escucha porque realmente ese cerebro en ese momento no tiene la capacidad para poder retener la información, para poder cumplir con esa instrucción que está dando el Claro. adulto, O para ¿no? sostener la Y atención por un periodo de tiempo
que da para poder aprender lo que se te está enseñando. Correcto. Y luego se convierte en una inhabilidad, pero es como que interiorizas Ujú. no, yo no soy buena para esto, yo realmente será que no escucho, realmente que Sí. yo tengo No, un es que problema. uno se lo cree. Claro. Pues fue en lo que me pasó a mí. Lo poco que yo me acuerdo de esa parte mía del colegio chiquita era cómo yo entraba en momentos de angustia porque yo quería escuchar, o sea, yo quería mirar a la profesora y me la podía quedar mirando, pero yo no le entendía nada de lo que ella me estaba diciendo, o sea, nada. Ujú. Ok, entonces ahora ya explicamos que el color o el número, sobre todo en las matemáticas, era horrible. El número tal, 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 ahora escriban los problemas o escriban los números. Algo pasaba ahí que había un cortocircuito, entonces ya cuando era el acto de hacer, yo no tenía ni idea qué era lo que tenía que hacer. Yo me Claro. quedé pegada en algo que ella dijo Ujú, Wow. y ya cuando era el momento de cumplir en los exámenes era, claro, estudia la noche antes, pero ¿para qué? Ya yo decía, ¿para qué? O sea, yo claro, sé que no me voy a acordar, no me voy a acordar. claro. Pero, Eso es lo que y llamamos habla, esas ajá. conductas debilitantes, ¿no? Que son como Sí, autoaprendidas porque ya llega un momento que dices como que ya sé que no lo voy a poder hacer, ¿para qué lo intento? sí, en inglés es casi un self-fulfilling prophecy, ¿verdad? Me Ujú, dicen tanto que no puedo, que yo me creo que no puedo, y entonces ni siquiera lo intento porque el miedo a fallar una vez más, ¿verdad? Y defraudarme yo misma y defraudar a los demás, hace que uno evada el intento, ujú. así que entonces no Y intentamos. empiezo Correcto. poco a perder inclusive credibilidad en mi propia habilidad, que aunque Claro. yo sepa que lo puedo hacer porque en algún momento lo hice, son más las veces que no puedo que empiezo a pensar que realmente no lo puedo hacer y realmente hay un problema en mí. Y vemos que Correcto. eso afectó la parte académica porque nos cuentas que eso hizo que perdieras varios años. Sí, ¿Cómo, cómo afectó tu comportamiento, lo que llamamos la conducta, ¿no? Porque obviamente en una parte es como que afecta la manera como aprendes, pero también puede en muchos casos manifestarse como una conducta desafiante, el no escuchar o pues visionar. me decían la rebelde sin causa. Mm, Imagínate. Era una, eso era lo que me decía mi mamá, eres una rebelde sin causa. Ujú. imagínate. Porque ¿cuál es la razón? Porque es que no puedes, si eres una niña tan inteligente. Sí, sí fui muy inteligente, pues de hecho yo empecé a leer a los 4 años, 4 o 5 años, yo, Imagínate, wow. Ujú. pero porque esa parte que tengo del ADHD, que a mí ahora como adulta me afecta mucho, es que me quedo pegada. Mm, Me quedo pegada, o sea, me puedo quedar ahí, ahí. Entonces yo creo que eso al leer y al tratar de entender, o sea, por lo menos me podía quedar quieta. Entonces mirar algo Ujú. me daba me sentía with power claro, within myself, que yo claro, Claro, con podía mucho hacer poder. algo. Entonces, Ujú. Entonces claro. serías no, empoderada. Ujú. no entiendo lo que estoy leyendo, pero yo te lo voy a leer. Claro. Y Y de perseveras. hecho Sí. sabemos, ahora que lo mencionas, sabemos que las dificultades con la atención están altamente relacionadas con las dificultades en la comprensión de lectura por lo mismo que acabas de mencionar. Sí, Ujú. Lo vemos muy frecuente en los diagnósticos de los niños, en donde si hay ADHD, es muy probable que también haya un trastorno de aprendizaje específico en la comprensión de claro. lectura. Claro, y Tiene entonces mucho sentido. si hay un problema, ¿verdad? En la comprensión de lectura, asumimos que el problema está arraigado en tu capacidad de leer, y ese no es el caso. Es en la No, capacidad de sostener tu atención, la- y sostener la en la información, mente, exacto, que para se que te quede, Ujú. la correcto, memoria de Para poder correcto, darle trabajo. significado y poder integrar la información que estás Exacto, leyendo. Para que lo que leíste correcto. hace 3 segundos cobre sentido con lo que acabas exacto, de leer ahora. Y no exacto. tener que Ah, devolverte a leer la primera línea, la segunda eh, línea, la tercera línea, y porque lo es que no me acuerdo qué fue lo cambio y que vuelvo para leí. adelante, vuelvo para atrás y vuelvo para adelante. Claro. Claro, Y eso lleva claro. entonces a la falta de interés, porque fíjate como bien dijiste, al principio tú perseveraste y tú quisiste autoenseñarte, ¿verdad? A leer y Sí, a los 4 años ya estabas leyendo. Pero en el momento que ya requería sostener tu atención por un periodo más largo de tiempo y la memoria de trabajo se ve involucrada, probablemente ya ni te interesaba leer y eso pasa mucho. no, Que entonces los nada. niños dicen, yo no quiero leer, eso es muy difícil, yo no quiero Claro. leer. Ujú.
Una niña Ujú. que probablemente Correcto. si O- te hubieran dado las herramientas, que vamos a hablar de eso, ujú, hubieras cogido libros, ¿verdad? Y a lo mejor de la claro. manera Claro, adecuada te hubiera claro. Esto fascinado. es lo que llamamos avoidance behaviors, pero también pasa mucho que empiezas a procrastinate, creo que en español es procrastinar, no sé, estoy traduciendo, Procrastinar. señores, Sí, perdónenme, Procrastinar. mi dilatar, Spanglish, dilatar, sí. dilatar. Pero también pasa muchísimo, también lo vemos con tanto en niños como en adultos también, que Claro. empiezas a dejar para último aquella actividad que te causa más trabajo o que encuentras más compleja. Entonces no es como que, y puede ser apreciado como ser perezoso o ser lento, cuando en realidad no es ninguna de las dos, es simplemente que lo estás dilatando hasta el último momento porque es lo que más te cuesta. Sí, ¿Te Claro. pasaba? sí, claro. Y ese es el secreto que con el que funciono ahora, Ujú, es nunca dejo algo para después. Mm, Nunca ujú. dejo. O sea, si a mí, yo soy la mejor asistente personal, administrativa, póngala. ¿Por qué? Porque yo no dejo nada para después, porque yo sé que se me olvida. Claro. ¿Sí me entiendes? Si tú a mí me dices, Vero, necesito que saquen los números de agosto, un ejemplo, o las Ujú, cuentas de agosto. No, yo no, y son las 8 de la noche que me dijiste. ujú, ujú. Claro, Yo la hago en el momento, enseguida, porque sé claro. que después no va a llegar ese momento. Aprendiste a conocerte claro, y a Claro, compensar. a claro. Ujú, compensar, sí. Sí, sí, sí. Ya hoy en día ya no sufro. Es un tema que a mí me costó mucho sanar. A mí me hizo mucho daño porque bueno, a mí me diagnosticaron el ADHD cuando yo tenía 30 Wow. claro, ya como años. adulta, Yo como duré adulta. 30 años con una condición que yo nunca entendí. Yo nunca entendí, o sea, yo crecí y nunca pude ir a la universidad. Wow. No pude. Ujú. Yo no pude ir a la universidad. O sea, yo estudié mi carrera de que soy profesora de preescolar, lo hice a los 34 años. Wow. O sea, imagínate, Imagínate. Y es al una final locura. del día, cuando lo pensamos, no tenía nada que ver con tu capacidad ni con tu inteligencia. Y ese es el mensaje que la No. mayoría de los niños se llevan. Es que no puedo. Y entonces, cuando llega el momento de una oportunidad como ir a la universidad, ¿verdad? Ya el impedimento número uno a lo mejor no es la atención ni la dificultad con las funciones ejecutivas que vamos a mencionar, sino la autoestima, ¿verdad? Es la Claro. autoestima, Claro, la es que de autopercepción. ahí, de ahí viene todo. Eh, cuando, cuando yo me mudo a los Estados Unidos, a los 16 años, entro a pues obvio, un colegio acá en Miami, muy diferente a los colegios católicos estrictísimos con los que crecimos, muchos de los que vivíamos en Barranquilla o en Colombia, eh, o en los países latinos. Sí, Creo que todos los colegios son bien así, como deben ser, como deben Eh, pero yo me sentí mucho más liberada. ¿Por qué? Porque no tenía presión. Mm, Aquí ya, bueno, también habían pasado muchas cosas en mi familia donde yo dejé de ser el centro de atención. Habían pasado tantas cosas. Tuve la muerte de mi hermano, un accidente de mi papá. Entonces ya yo no era el foco. Entonces ahí yo me libero y empiezan muchas otras cosas donde no digo que ahora sea así en los colegios aquí, en los Estados Unidos, pero yo me copiaba de todos los exámenes o todos los exámenes eran disque online. Entonces tú mandabas el examen, o sea, yo lo hacía con mi mejor amiga y ella me hacía las respuestas. O sea, Ujú, it was ujú. todavía easy pasa. for me, Claro, easy. Claro, muy fácil. sí. Bueno, de hecho, no sé cómo me gradué, o sea, no tengo ni, con el super lowest score, ya, y me gradué, parece que ya yo me gradúo a los 20 años, 19 años, con todo lo Sí. que me atrasé, igual cuando me mudo a los Estados Unidos por Ujú, la edad, a mí
me Ujú, ponen en 10th grade, en décimo. perdón, no, yo por mi edad hubieras tenido que estar en décimo. Ujú. Cuando yo termino en Colombia, yo me voy estando en séptimo. Wow. Oh, Y wow. acá me aceptaron en noveno. O sea, yo hice Ok. noveno teniendo 16 años. Ya estaba Ujú, grande para ser ujú, noveno de 16 Sí, años. claro. ujú, Aquí los niños se gradúan A los de 16 16, ujú. años. 17, Sí. sí. Ya estarías ¿Sí? O sea, y en aún, décimo, claro. Y eso right, también afecta mucho, también, aparte de la parte académica, también la parte social, porque entonces Ujú. tú empiezas a ver esa diferencia de edad entre la edad que tú tienes en un claro. curso versus la edad que deberías tener según tus compañeros. Y pero esa es una parte que también impacta mucho a los niños, vemos hoy en día, y yo siempre lo llamo el síntoma silencioso del ADHD. Ujú, ujú, Y aunque no es parte del trastorno, del criterio de diagnóstico de este trastorno, que se enfoca más en la parte de la hiperactividad y de la inatención, sí vemos que hay una tercera rama, no oficial, pero muy recurrente, que es la que impacta la parte tanto social como la disfunción emocional. Y yo quiero preguntarte cómo afectó el ADHD tus relaciones sociales y tu autoestima y tu funcionamiento emocional desde una temprana edad. Mi autoestima, no había autoestima, no había. Eh, yo simplemente me enfoqué en creer que sí había algo bueno en mí y era que yo cantaba. mm, Eso Ujú, fue lo que a mí como que me hacía como believe ujú, ujú, que there was something for me, that claro. I had a calling Encontrar un valor en ti. sí. Ujú. en mí. Entonces, I knew I was good at something. O sea, que yo sabía que era buena en eso porque además, pues, me lo Además, cantas decían. divino. Sí, Sí. ya no tanto, porque ya no tanto. Pero Tienen que no, oírla pero cantar. Hay sí. videos de ella en YouTube. Hay videos. Oh Yo my creo que God. deben haber videos tuyos. Sí, Seguro, seguro. seguro. Tú cantaste para una banda, ¿no? O sea, tú fuiste parte de Yo un... tenía mi propia banda. Claro, Wow, sí, Yo sí. tenía mi propia banda y yo era la directora de mi banda. O wow. sea, yo Ujú, nunca estudié música, pero tenía el oído, tenía ujú, la voz. Nunca pude aprender un instrumento, también ujú. por la falta de que no Claro. podía. No podían, pero me volví, y eso me dio vida. El tema de la Ujú, banda lo encuentro cuando tengo 21 años. Y ahí es cuando le ujú, digo a mi mamá, yo no voy a estudiar. ¿Qué voy ujú, a estudiar? Ujú, Vete a estudiar música a Boston, vete a no sé qué. Pero algo había en mi mamá que no me forzó. mm, Ella ujú. sabía que había algo Ese instinto que materno que no no, falla. claro, Mm, sin ella saber que había algo. ujú, Porque, ujú, como te digo, a los 30, sí, a los 30 años que fui diagnosticada, ella no me creía. ujú. mm, Eso es mentira. Tú no tienes eso. Lo que pasa es que tú no oyes, mami, que no, que tengo. claro, O sea, yo sí te oigo. No, tú oyes lo que tú quieres escuchar. Mamá, no. Ujú. O sí. sea, no, Además que no para es ella como así. mamá, pensar que pudo haber habido algo que ella podía haber hecho diferente por ti, eso está muy duro. Claro. Claro, No, imagínate. y además, como tuve hermanos, los de antes de mí, que son muy exitosos. Ujú, Bueno, Ujú, uno ya murió, pero el otro también tuvo una clase de enfermedad, pero el de él ya es un tema mental. Pero tengo una hermana que es muy successful. Entonces ujú. ella decía, no es posible, si yo las crié igual a las dos, ¿por Claro, qué me iba a salir una diferente a la otra? claro, claro. Todas tienen la misma capacidad en su mente. Claro, sí. Ujú, en su mente, en ujú. su mente, en su mente. Sí. ¿Y ¿Qué cómo más les cuento? afectó, y cómo afectaba eso tus relaciones con tus amigos, Vero? Con tus amistades, con tus Socialmente, ajá. Tengo, novios. eso sí, Pau y Kike, yo tengo amigas de toda la vida. No soy de muchas amigas, porque no lo soy. El que yo sea social, porque me gusta, primero por lo del tema de que soy una artista, pues canto y me gusta la Ujú, música y me encanta el baile. Eh, Eso a mí me hizo la vida fácil. No quiere decir que escogí buenas amistades en algún momento. ujú, Eh,
de ese tema de las amistades es donde yo descubro muchas cosas, donde el ADHD creo que se me marcó mucho más en mi vida. Eh, yo probé las drogas a los 22 años. Para ser más específico, porque es que esa droga va linked con el tema del ADHD. Ujú, Entonces yo empecé, como quien dice, a automedicar. claro. Claro, no lo usaba en el día porque era un party drug, la cocaína, Ujú, era un party drug, pero yo cuando lo hacía era como yo era, cómo me podía enfocar. claro, Yo sabía todo lo que estaba pasando con la banda, yo sabía los músicos, claro. yo sabía el tema de las luces, o sea, estaba completamente aware of my surroundings. No había un Ujú. momento donde yo me perdía, mierda, ¿qué tengo que decir acá? Claro. No. Ujú. Entonces, de ahí empieza ese enamoramiento y esa obsesión. Yo duré sufriendo de eso hasta los 33 años, que bueno, ya después me interno y me mejoro, pero todo eso también tiene que ver con la parte social, porque Claro, it was the people I chose and that's how I got of to the course, drugs, claro. basically. Y es El tan contexto en el que Eh, interesante, estabas, sí. ujú, ah, Pero, el contexto en el que te estabas desenvolviendo también, o sea, era claro, permisivo. Ujú. pero te iba a decir, súper Vero, que tú permisivo, misma lo dijiste, sí, pero que va tan de la mano ese, choice of drug, porque al final del día la droga hace algo por la persona, por el claro, consumidor. claro. Es el No, sistema de y recompensa en el que cerebro, la dopamina. total, Claro, Funciona totalmente. igual que funciona la Nunca estás ni adrenalina. fue estimulando los mismos pathways. Exactamente. Y aquí sin estamos saber, hablando a pero nivel era neuroquímico. completamente sin Ujú. saber, era sin Sí, saber porque es que nunca me gustó el trago, nunca me gustó la marihuana, nunca me gustaba en esa época que metían éxtasis y que no sé qué, Claro. ujú, jamás, o sea, no era, porque eso me volvía peor de lo que ya yo Hasta claro. cierto punto del, estabas de dando forgetful de lo que ya Ujú, yo era. la Sí, neurobiología de tu cerebro, ujú, ¿verdad? Tu neurobiología se veía compensada con ese intake. claro, Que si claro. claro. que en un cuadro, ¿verdad? Perfecto, hubiera sido, la alternativa hubiera sido una anfetamina recetada por un psiquiatra, un Correcto. Adderall, Exacto, un un estimulante, que es, estimulante, el tratamiento de primera línea para tratar los trastornos por déficit de atención e claro, hiperactividad. Obviamente en los individuos que no tienen un historial de adicción, ¿no? O de estar más propensos a sufrir de adicción. Y dijiste algo muy clave y es cuando yo estaba consumiendo, yo ahí me podía concentrar, yo ahí sentía que estaba Sí, lúcida, ¿verdad? ujú, sí. Y obviamente sabemos que ese es el efecto que tiene, ese es el químico a nivel cerebral. Pero cuando te empiezas a dar cuenta, porque aquí estamos mostrando obviamente la parte, digamos que entre comillas, positiva que tú encontrabas en el consumo, Sí, claro, claro. pero claro. hablemos del otro lado de la droga. ¿Cuándo te dabas cuenta tú, o cuándo te diste cuenta, o en qué momento te diste cuenta que esa no era la manera, ese no era el camino? Porque obviamente cuando tienes, yo creo que a mí el ADHD ahora, como te digo, mi vida puede que le pueda servir a muchos, fue el caso mío. Yo Ujú, encontré muchas respuestas cuando logré entrar en el camino de la recuperación, Ujú, que todavía yo sigo trabajando en eso a diario, porque yo siempre voy a ser una adicta en recuperación. Antes de ser madre, antes de ser esposa, ese es el título que yo me gané y con el que me hace muy orgullosa, ¿no? claro, claro. Eh, el tema se vuelve que yo consigo, acuérdense que nunca fui a la universidad, ¿no? Ujú, ujú, Nunca pude. Eh, Mi hermana me da un trabajo muy importante en la empresa de ella. Entonces yo empiezo a trabajar y me ponen detrás de un escritorio. O sea, eso ujú. era como si me estuvieran clavando un cuchillo Sí, te todos los No, imagino. días. No imagínate, me lo puedo no. imaginar. Qué difícil, sí. Claro, claro, Súper complicado. nunca consumía cocaína cuando iba a trabajar ni nada de eso. Es que nunca fue en el día. Yo, Ujú, yo me enamoré era de lo que yo sentía. Entonces, claro, yo quería salir todas las noches. Ujú, ujú, Yo quería salir todas las noches. Yo me podía quedar trabajando.
Yo me podía quedar haciendo, después de una rumba, me iba a terminar el trabajo. Ahora, como se me da esta oportunidad, este trabajo donde requiere tanto de mí, de mi concentración, y yo sin poder decirlo, yo no les podía decir, I can't do it, Claro. I can't. O sea, era la oportunidad de mi vida. Claro. O sea, literal, era la oportunidad. Soy una niña que no estudió, una niña, le dan tronco de cargo y tú te vas a encargar de esto en la empresa. Sí. O sea, El Era como un ego reto no para ti inventes. no, también, era como que claro. yo tengo que poder hacerlo. Ajá. Sí. Exacto, yo no me podía dar la opción. Ujú. Entonces, a los 20, ¿cuándo fue? 29. Sí, yo tenía como, sí, porque yo me interné a los 33. Entonces, a los 28, yo voy al psiquiatra. Cuando yo voy al psiquiatra es a los 28 años. Y este psiquiatra, bueno, ¿por qué llego al psiquiatra? Eso te iba a preguntar. Claro, Eso te iba a preguntar. a mí me empiezan a dar como panic attack. Ataques de pánico. Claro, o sea, tienes que reunirte con Reese Witherspoon, Tom Hanks, qué sé yo, o sea, una gente que tú dices los nombres y tú dices, ¿what? Claro, yo tenía que preparar las reuniones para presentarles el producto. Para que poner ellos, a la audiencia en contexto, Vero es la hermana de una actriz muy famosa, muy sí, reconocida, y por eso es que ella tenía reuniones con todos estos personajes tan famosos de Hollywood. sí, Sí. claro, pero porque mi hermana tenía esta empresa donde ellos hacían endorsements de marcas, entonces se manejaban mucho los artistas, latinoamericanos también o americanos, o sea, no, y además hacían management de artistas. Ujú. Entonces era súper chévere, a mí me encantaba mi trabajo, eh, me daba mucho miedo y me empiezan a dar estas angustias antes de cada reunión, antes de cada cosa, porque el, el que era mi jefe, que Ujú. creía mucho en mí, me daba como assignments. Ujú. Y él quería que yo fuera parte de, porque yo era la hermana de. Claro. Y Ujú. entonces yo no podía quedar mal, pero entonces siempre le quedaba mal, porque a mí yo no daba, yo no Ujú. daba, yo no daba. Entonces me quedaba callada, él terminaba hablando o la otra que estaba al lado mío era la que terminaba. Entonces, alguien en la oficina, alguna de mis compañeras me dice, Vero, ¿por qué no te vas al psiquiatra? Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, les brindan asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida. Y yo, ¿pero qué me hace el psiquiatra si yo no estoy loca? Eh, me voy al psiquiatra, le echo mi historia, le digo que yo consumo cocaína, abuso de la cocaína, que me gusta la cocaína, o sea, le digo, Ujú. yo le dije, si me vas a mandar una pastilla para que se me quite un poquito, Ujú. esa poquita la que me guste, bueno, Ujú. o sea, yo le avisé, yo tengo la historia 100% clínica clara desde el Bien principio. clara, sí. claro, porque a mí me daba miedo, porque yo Ujú. tampoco quería dejar de hacer lo otro que hacía, Claro, si era Ujú. lo que a mí me hacía sentir bien at times. claro. El man me dice, tú tienes ADHD. Y yo, Ujú. ¿qué es eso? Ujú. A ti te cuesta esto, y me hicieron unos exámenes por escritos, unas cosas de unas luces, un computador, Ujú. eh, Pruebas muchas cosas. Bueno, no, estandarizadas. Ujú. sí. Ujú. Entonces, bueno, él me dice, tú tienes ADHD y you have a borderline personality. What does that Personalidad, mean? trastorno de personalidad límite. Ujú. Sí. Tú tienes a borderline personality. Y yo, Ujú. ¿por qué? Me dice, bueno, es que estás sentada y lo que yo veo es que primero you cannot keep it straight, no puedes seguir con una idea. eh, si te cuestionan algo, te molestas. Claro, pero yo le digo, ajá, pero si me estás haciendo sentir incómoda. O sea, Ujú. Ujú. yo vine aquí a que me ayudaras, no a que me juzgues. Bueno, te vas a dar a ayudar. Yo sí. Y yo, pues sí, el doctor era cubano. Nunca se me va a olvidar ese Ujú. doctor. Ujú. Este hombre
me medica Ujú, con 7 pastillas, ¿ya? Wow, 7 son pastillas. muchos. 7 pastillas que para el tema de, que por si acaso soy bipolar, que para que duerma bien, clonazepam para calmarme cuando ujú, me no sé qué, ujú, eh, y la pastilla que me daban para el ADHD se llamaba Ujú. Vyvanse. ujú, sí, Vyvanse ujú. y era, Un estimulante. yo- Ujú, me mandaban 35 miligramos diarios, ujú, ¿ok? O sea, eso es una pastilla que yo me tomaba y me duraba 8 horas. Claro. ujú, ¿Qué pasa con Verónica? Entonces ya Verónica deja de rumbear, deja de meter cocaína, deja de ser esa Verónica fiestera y se enfoca en el trabajo. Me empieza a ir muy bien, pero al mediodía se me empezaba a ir el efecto Ajá, de la pastilla. claro. ujú, Se me empezaba a ir. Entonces venía, ¡pa! Me metía otra. ujú, A las 5 de la tarde ya yo no me sentía tan embalada, entonces venga y me metía otra. Entonces ahí ujú, empieza el abuso de que ya yo le había avisado a él que yo era una adicta ujú, Sí, y claro. empiezo a usar de las pastillas para el Sí, ADHD, claro, de una que eso es sustancia lo que a mí casi me mata. controlada, pero ujú. sustancia nonetheless. Yo no la, pero a mí el mismo ADHD y el mismo tema de mi adicción, que fue yo creo creada, Gloria, claro que uno viene con esos genes y esos genes se van marcando más por las situaciones que uno vive en la vida, Ujú, eh, donde buscas no querer estar en la realidad, y ahí es donde encuentras tú ese refugio en la Mm, droga, o ujú, así empieza. Eh, a mí, eh, cuando empiezo a abusar de la medicina para el ADHD, a la cual le tengo pavor, ujú. ujú. yo estaba pesando 98 libras. Wow. Yo no Sí, comía, porque no me Ujú. pasaba la es comida. un... Claro, es que es Yo un no inhibidor dormía, también del apetito, ese es Exacto, uno de los efectos secundarios de los estimulantes. exacto. yo no comía, yo no dormía. Entonces, claro, como ya yo abusaba de esto, entonces ya tampoco era que ya era buena haciendo nada. Yo me quedaba era pegada, ta, ta, Ujú, y obsesionada, ta, ta. Ujú. Entonces, claro, ya ahí sí mi entorno ya nadie entendía nada, Claro. porque nadie entendía, primero, porque yo había ido a un psiquiatra en mi casa. ujú, Segundo, yo por qué tomaba pastillas. Eh, ¿Por qué estaba tan flaca? Y obviamente las 17.000 otras cosas que yo no me daba cuenta que ellos veían, Ujú, que yo hacía. claro. Tics, se me despertaban tics, ujú, Ujú. claro, se me cerraba un ojo, se me cenaba un sí. ojo, Son hacía así todo el los mismos tiempo. pathways en el cerebro de Los lo que mismos pathways, claro. Claro, la Y dopamina. para nuestra vivía con audiencia es que un dolor. todos estos pathways están relacionados con el lóbulo frontal. Y usualmente vemos una asociación muy común entre trastornos de la atención con, obviamente, trastornos motores, incluyendo los tics, ¿no? Que son movimientos involuntarios, repetitivos, no controlados. Horrible, Exacto. Em, horrible. Sí. Y la asociación con el mismo neurotransmisor, que es la dopamina, que es un neurotransmisor que está basado en la recompensa, en el querer más, Claro. ¿verdad? Y, sí, Ay, y horrible, horrible, por eso el horrible. quedarse pegado. Fue la época, fue la De ahí época viene el más quedarse horrible. pegado, correcto. Y de Hubo- ahí sí, lo riesgoso, y esto va hacia el comentario que hice antes, inclusive saber esta parte de la historia, Vero, de cuando hay una persona que tiene un historial de adicción, lo importante es que es hacer una buena evaluación clínica y poder ser súper honesto Totalmente. con el proveedor médico, de decirle, mire, yo tengo una historia de esto, porque eso hace que el consumo y la prescripción de este tipo de medicamento, en este caso los estimulantes, pues tengan que hacerse con mucha más Claro, y ella cautela. lo fue, ese claro, psiquiatra por no, ejemplo, sí. eso, Y fue. sí, Ujú. pero en esa época no habían también las opciones no Claro. adictivas que hay ahora. Ujú, ujú, Cual- Sí, es Yo, verdad. yo, yo llevo 10 años limpia de drogas. em, Me costó muchísimo, pero yo necesitaba parar de sufrir. Yo no entendía cómo era posible que yo tenía que depender de tomar una pastilla para hablar,
para dormir, para vivir, Sí. para nada. Y ahí fue a mis 33 años, o sea que duré 4 años empepada, como quien Wow. dice, 4 años completamente ausente, porque les dijera mentira, o sea, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. O sea, yo las historias que le he hecho de ese tiempo es de lo que me cuentan. Claro, Imagínate al nivel de ausencia claro. en el que yo Es En el estaba, que que, estabas. completamente numb, es que numb, claro, y numb. también hay Ahora, disfunción por consecuencia en los sistemas de memoria y de aprendizaje por completo. O sea, son blurs o gaps en la memoria autobiográfica. Ujú. una locura, Lagunas. Sí, Ujú, lagunas. lagunas mentales. ujú, Ahora, yo antes pues de seguir, yo obviamente uno dice, bueno, pero esta es la historia en que le puede servir a una mamá o a alguien. Yo no sé si a mí me hubieran diagnosticado o si a mí me hubieran medicado desde pequeña, obviamente lo iba a hacer mi mamá, no iba a ser yo, Ujú. o si me hubieran llevado a terapias, qué sé yo. Seguramente yo no hubiera sufrido como Sí, sufrí. ujú. Seguramente yo no hubiera tenido esos traumas que tuve. O el invalidarme al punto como yo misma claro, me Ujú, invalidé, claro. ¿no? ujú. Entonces, cuando yo entro al rehab, y ahí es donde mi vida pues cambia completamente, ese director me dice, yo le dije, mira, quítame todo, pero a mí no me quites mi pastilla. Quítame mi pastilla. A mí no quites mi pastilla, que yo no voy a entender nada de lo que me estás hablando. Ujú, A mí solo quítame esto que siento de aquí, este Claro. dolor y esta angustia con ujú, la que yo vivo. Entonces él me dice, médicamente no te puedo quitar las pastillas. Y yo, ujú. what? Me dice, I have to Titrate down, quitártelas sí, poco a poco, poco a poco, Sí, porque te me gradualmente. puedes volver completamente loca. O sea, tú llevas de un claro. abuso, Claro. Sí, Y sí. físicamente es peligroso, o sea, pero claro, espérate, Puede haber una pasa, pasa, descompensación muy físicamente y orgánica, horrible, fisiológicamente muy claro. severa. horrible. Ujú. Te puede dar hasta Ujú. infartos, te Sí, puede claro. dar de todo, Convulsiones, Ujú, sí. ujú, eh, convulsiones. ujú, Cuando él me dice eso, eh, yo creo mucho en Dios, soy cristiana, eh, que yo sé que Él fue el que me sacó de todo esto para yo poder de alguna manera enseñarle a mi hijo eh, qué es de verdad ser una persona buena, Ujú, en mi concepto de lo que es ser alguien bueno en la vida, alguien que vale la pena, ujú. ¿no? Y es que cuando Él me dice eso, algo pasó en mí y yo le dije, dame una semana. Así, ¿tú cómo estás negociando con el psiquiatra de la fundación? ujú. ¿Sabes? Dame una semana, dame una semana. Quítame las pastillas desde hoy. O sea, primero era no me las quites, me muero de miedo, quítamelas, Wow, quítamelas, quítamelas, que duerme una enfermera conmigo, quítamelas. I didn't even tape them. wow. Yo Ujú, duré nada. tres Ujú, noches, yo duré 3 noches vomitando, sudando frío, ujú, sin comer, Que deshidratada, me tuvieron que poner un ujú. suero. Con Después de chills, los el tres famoso días, withdrawal. claro. Ujú, horrible, como si ujú, fuera una cosa horrorosa. ujú. Después del tercer día, yo me pude levantar de la cama y yo nunca más me volví a tomar una Wow. pastilla. Nunca. Eso sí, el ADHD alborotado allá en ese centro, yo tenía a todo el mundo loco. Claro, imagínate. Ahí viene la Vergara, el chancleteo. O sea, todo el mundo sabía. Con toda su manifestación a flor de piel, obviamente. Todo, Ujú. todo. Pero lo chévere es que tú estabas internado con muchas personas que vienen con muchos dolores y entonces nadie nunca me hizo sentir aware of Claro, it porque o que Ujú. yo estaba hay diferente. una Me normalización me y aceptaron. validación. Es Claro, increíble. Sí, Sí, es una increíble. aceptación. aceptación, sí. Es una aceptación. Ya después todo mi tema cambia cuando quedo embarazada de mi hijo. Yo creo que la parte del ADHD mío, que es por lo que yo pienso que cambia con la edad Ujú. o con las Ujú, hormonas en las mujeres o todo cambió. O sea, ujú. a mí nunca se me ha olvidado no recoger a mi hijo,
Ujú. Nunca se me ha olvidado que el tetero, que el horario. Pero ahí está el secreto. Yo no me puedo salir de mis horarios. Esa es mi vida como Esas son tus adulta. Yo estrategias, hago lo sí. mismo. Yo Sí, hago lo mismo todos los días. Yo hago lo mismo todos ujú, los días. Las cosas que son puntuales para mí es importante. Yo me levanto siempre a la misma hora. Para mí es ujú, muy importante que sea yo la que recoge a Rafa en el Ujú, colegio. Para ujú, mí son cosas, porque eso en mí marca mis tiempos, mis sí. ujú. momentos, mis cosas. O sea, Sí, keep myself en un schedule es sí. lo único que a mí me da paz. Verónica, y yo creo que hablas de Mantienen, algo que científicamente se ha comprobado que es la clave para el déficit de atención con hiperactividad. O sea, la necesidad de tener estructura, de de poder predecir Importantísimo. cómo va a lucir mi semana, ujú. para poder tener un tipo de rutina diaria que ayude a mantener el cerebro, ¿verdad?, en un hábito. Y eso, y Correcto. salirse de eso, yo estoy Porque segura que, al cerebro le gustan los hábitos, claro, le gusta lo la necesitamos constancia, Claro. todos. Igual que a los le gusta la niños. repetición, le Ujú. gusta sentirse, Sí, está sí. en su zona de confort. Exactamente. Y también creo que también funciona muy bien para la autorregulación. O Ujú. sea, creo que inclusive lo vemos mucho en los niños, que cuando buscamos un incremento en su autorregulación, sea para que entren en más rutinas de alimentación, mejor rutinas de alimentación o mejor la rutina del sueño, por ejemplo, lo más importante siempre es mantener esa estructura. Pero sabes que también quiero mencionar algo sin salirme mucho del tema, y aquí agregando una nota personal, desde que nació mi hija, yo me he vuelto mucho más ávida en cuanto a la lectura y usualmente leo de noche, pero no siempre leo cosas chéveres. Muchas veces por la misma ansiedad del posparto me llevaba como a meterme en lo que llamamos rabbit holes de Ujú, lectura ujú. y a veces encontraba cosas negativas que le pasaban a los niños y quería como saber más y más, pero no tanto porque fuese como, sino buscando más bien cómo prevenir que esas cosas pasaran. Claro. Entonces quería como aprender más para prevenir. Entonces les voy a echar un cuento. En una ocasión vi un ad en Facebook que salió la noticia de que una persona había dejado a su hijo dentro de un carro, se le había quedado olvidado, y estaba como que tratando de romper el parabrisas, el vidrio de la parte de adelante. Entonces, obviamente, empecé a ver todos los comentarios, cómo esta persona puede hacer esto, cómo se le puede olvidar, y empecé a leer sobre más historias en casos donde desafortunadamente, en el caso de este papá, logró sacarlo, pero en casos donde los papás se les ha olvidado por todo un día, Wow. en Ujú. climas calientes, donde los carros alcanzan temperaturas muy altas, y empecé a leer estos casos, que no tengo más nada que hacer en la vida y me puse a leer sobre esto. Entonces, empecé a identificar que en mi cerebro lo que yo quería saber era si había un patrón que estos padres de familia hubieran tenido o que se hubiera identificado y si había algún estudio sobre esto. Y, long and behold, sí lo hay. Y una de las cosas, Vero, que se identificó en esos estudios de los factores que incrementaban el riesgo de que un papá se le olvidara un hijo en un carro era Era salir que tenía de su, ADHD. no, salirse de su Eso iba rutina. a decir. ¿Viste? En todos los casos que Qué habían locura. estudiado era el hecho de que ese cerebro en ese día, en un caso, Hizo algo Claro. diferente. sí, hizo algo diferente. En uno de los casos, la mamá se le había dañado el carro y utilizó el carro del Ujú. esposo. En el otro caso, el esposo estaba enfermo y la mamá tuvo que hacer un par especial en CVS para comprarle Claro. medicina. En el otro, no había echado gasolina la noche anterior como siempre lo hace. Y así te pones a leer todos los casos, Sí. cientos de casos. Y todo era Wow. salirse de la rutina. Claro. Entonces, tiene mucho sentido lo que tú aprendiste de una manera orgánica, de una manera Sola. sola, inherente, sin guía, Sola. Sí. Ujú. pero es súper Bueno, también, necesario. Ujú, también aprendí cuando salí de mi rehab ujú, que yo, porque, por ejemplo, eso ya se me quitó. Ya yo no ujú. tengo el hyperdism disorder. Yo Ajá, solo tengo ADD. Ujú. ok. Ya yo no, ya a esta edad, a los 43 años, ya no tengo Y ADHD. Lo que pasa es que eso es muy sigue, normal, eso es el sí, transcurso, Ah, sí. sí, sí, el eso es como se proyecto. manifiesta
¿verdad? El Sí, proyecto. pero Claro, porque además uno se tam- pone Sí, vieja y se claro. no, cansa. porque usualmente se manifiesta cuando tienes ADHD, no es que dejas de tener ADHD, sino que se vuelve más dominante la Que la inatención y hiperactividad. la hiperactividad. Y con la Exacto. edad vamos desarrollando, ¿verdad? El lóbulo frontal y los sistemas de inhibición, que aunque en una persona con ADHD se ven afectados, naturalmente van mejorando. Y eso es lo mismo que, Correcto. o sea, uno se Mira, hace mayor y Claro, uno se está más wow, quieto. Eso es, ¿verdad? En claro. arroz y habichuelas, como wow, decimos los puertorriqueños. Uno se hace viejo, uno se está Sí. quieto. wow. Pues Y con Claro, el mejoramiento de la inhibición, que hace parte también de nuestro sistema de autorregulación, viene que te vuelves menos impulsivo. exacto. Entonces ya actúas con más, como que estás más consciente de la causa y el Hay efecto, más pausa antes de la... sí. y más pausado, y también has aprendido a utilizar mecanismos de Exacto. compensación para inhibir esa conducta. Ujú. ¿Cómo debo comportarme en misa? ¿Cómo debo estar en Claro, en claro, uno un se ambiente social? reentrena, Exacto. Exactamente. se reentrena. Sí. Y ese me reentreno me hizo desde cuando salgo y tengo a mi hijo, y ahí es cuando logro estudiar, pero estudiaba a mi propio tiempo, bajo Ujú, mis timings, Ujú. ujú, con Rafa recién nacido. Entonces ujú, eh, fue como saqué mi carrera de profesora de preescolar. ujú, Entendí que yo no podía trabajar en una oficina porque no lo puedo ujú, hacer. Yo tengo que traer trabajos donde no me tengo que quedar sentada, donde no es todos los días lo mismo, ujú, donde Ujú. tengo que estar en Claro. movimiento. Entonces, para mí ser profesora de PK3 y PK4 era ujú. lo máximo. Yo me vuelvo de 3 años y 4 años, Imagínate, esa es la claro. eso es como, o sea, esto es lo mío, aquí nadie se queda Claro. quieto. Pero, Y este testimonio me parece tan ajá, importante para que luchen los padres de familia, inclusive hasta las personas que ya han sido diagnosticadas o que fueron diagnosticadas en la infancia, para entender que cuando se tiene este tipo de trastorno, las limitaciones las pone el contexto, ujú, porque existe la labor, el trabajo, el ámbito para llenar las necesidades de Total, cualquier tipo de totalmente. trastorno. Es decir, total. hay profesiones en las que una persona que tiene dificultad con la atención puede ser exitoso, como también hay profesiones en las que una persona, por ejemplo, que sea muy dotado en matemáticas tiene éxito, como la contaduría o a lo mejor la Claro, arquitectura, pero el hecho de sí, tener ese trastorno no quiere decir de que la persona no puede encontrar éxito. Lo que hay que total. es maximizar mucho las áreas de fortaleza de la persona. Y en este Que, caso tú entendiste cuáles eran las Y tuyas. eso fue lo que yo me enfoqué. Bueno, yo soy buena en esto, entonces esto es lo que voy a exacto. hacer. Claro. Ahora ya no soy profesora de preescolar, trabajo en la empresa mía y de mi esposo, pero tampoco me requiere, sino que me requiere estar on the go, on Ujú, the go. Yo todo el día estoy solucionando Sí, es problemas, tu estoy llevando, fuerte. trayendo, ujú, ta, ta, ta. Entonces estoy en movimiento, entonces mi cerebro Claro, está presente, estoy claro. aware. Yo te lo aseguro que yo necesito medicina, te lo ujú. aseguro, pero la realidad de mi vida es que muchos doctores después me lo dijeron, pues que tú necesitas una dosis chiquita. Y yo, sí, pero ¿y cómo sé yo que a mí no se me va a salir la loca? Y vuelva y me enganche después de ya todo lo que ya yo Claro. he Ujú, logrado. ujú, Entonces, ahí es donde empecé a research, okay, look claro. for things, que look for gardening, traté el gardening, eso no Ujú. sirve para nada. O sea, termina uno matando la mata, porque entonces, no, o sea, eso no era lo mío. Pero, y Es en serio. aparte de la Sí. estructura que ya nos has compartido que te gusta mantener, ¿qué otras Sí. estrategias has encontrado útiles para manejar las dificultades que te presenta tener ADHD? En el caso mío, Ujú. En tu diario vivir, ¿qué estrategias han funcionado para ti? Porque sabemos que todos los el individuos lo orden, el manifiestan diferente. orden, Ujú, bueno, el orden, tener, eh, yo lo llamaría Ujú, disciplina. Tengo que, I have to stick to certain things ujú, that give me peace of mind, donde yo
donde yo sé que el día que yo no hago Eso te iba a ejercicio, preguntar, el por ejercicio. ejemplo, Ujú, que yo no hago ejercicio, yo sé que puedo tener cambios emocionales así, o ujú. sea, porque es que el ADHD a mí me afecta en esa parte. Claro, O sea, a mí el ADHD, Claro. ¿sí me entiendes? En los, ¿cómo se llama en la eso? autorre... En el Sí, estado El emocional, estado emocional. a mi el autorregulador Es no lo que estado... funciona hablábamos tan bien, de la sí, desregulación emocional, que es como Y el eso, claro, hidden, el invisible el symptom. invisible symptom, y eso no está incluido en la criteria, como dijo Pau. O sea, y hay veces que de exacto. niños, incluso de toddlers, que todavía no, según Ujú. el criterio basado en el DCM, no se puede diagnosticar a un niño de menos de 6 años, pero tú puedes ver los indicios de un niño que potencialmente luego está en Sí, riesgo de Claro, desarrollar un ADHD, y es eso, la dificultad con la total, regulación de emociones, las dificultades de sensoriales hecho, horrible. también. pero de hecho lo han encontrado tanto kicks tan común que ya se puede diagnosticar Antes, desde los 3 desde los años. 3 años. Antes Desde en los el 3. DSM no se podía, pero ahora ya desde los 3 ya lo incluyeron en el 0 to En 5, el, que es básicamente el manual de diagnóstico de 0 a 5, porque realmente ha sido un área tan frecuentemente afectada sí, donde los papás encontraban, y es más difícil obviamente evaluar la atención en esta edad, pero sí había una desregulación emocional tan significativa que sobrepasaba lo que era esperado en esta en edad la del espera, desarrollo. claro. Y empezaron a estudiarlo y se dieron cuenta que era por la parte de la desregulación emocional, entonces ya se puede dar un diagnóstico preliminar a esta edad. Pero tiene que ser con una afectación muy significativa, es decir, Claro, que sí. sea above and beyond lo que se Y no espera. se le Sí, atribuye a, que esto me pasa mucho, no se le puede atribuir a cambios adaptativos, a cambios culturales, cambios, Ujú. procesos de adaptación, ¿verdad? De un niño, O cambios en el transiciones, contexto, cambios en el ujú, contexto, cambios un políticos. divorcio de padres, un cambio de colegio, de momento, tiene que haber claro. un periodo de tiempo y tiene que haber un nivel de Ujú. estado afectado. Por eso cuando a mí me llegan, ahí sí tengo que decir, a mí me llegan a veces niños de 3 años con ADHD, yo digo, hold your horses. Claro. ¿Qué es lo que Vamos pasa? a Vamos a mirar evaluarlo todo bien. primero. Ujú. Porque antes de dar el Exacto. diagnóstico, vamos a tratarlo de la misma forma. Vamos a Ujú. dar los acomodos, vamos a dar Ujú. las terapias, vamos a dar las Ujú. estrategias para la modificación de conducta, la ayuda con la inhibición en el hogar, eh, lo que es la psicología positiva y el gentle parenting. Sin embargo, tenemos que considerar Han continuado y hemos encontrado mucho beneficio y muchas áreas en las que los estudios han abarcado, digamos que cuáles son los síntomas que se han identificado y cómo podemos identificarlo o diagnosticarlo de una manera de más temprana edad, o sea, para identificar estas dificultades con más tiempo, lo cual también lleva a que hayan intervenciones tempranas que ayudan a que haya lo que hablábamos ahorita, que estas intervenciones sean Sí, dadas y que ayuden también al niño de una temprana edad. Pero muchas veces puede ser diagnosticado de una manera, eh, no quiero usar la palabra mal diagnóstico, sino no teniendo toda la información disponible right. para poder realizar un diagnóstico que sea verídico y que realmente sea representativo de la dificultad del niño. Entonces, muchas veces podemos ver, por Ujú, ejemplo, niños que están en la mitad de un divorcio de sus padres y de repente empiezan ujú, a mostrar estas conductas. Entonces, claro, obviamente va a haber una afectación en su etapa emocional, en su funcionamiento emocional, porque ¿cómo no vas a tener esta afectación si estás en la mitad de una situación tan claro, difícil como es un divorcio? O, por ejemplo, niños claro. que se han mudado de otro país a Estados Unidos o viceversa, les has cambiado el ámbito, les cambiaste el lenguaje, les cambiaste el colegio, los amigos, la comunidad donde viven, la casa, claramente esto también va a tener una afectación. Entonces siempre uno debe Claro. mirar todos estos factores eh, antes de arrojar un diagnóstico tan pervasive como lo puede ser el ADHD. Sin embargo, es Uf, muy sí. importante identificar, como habíamos hablado durante toda esta conversación, cuáles son esos síntomas que son más, que están más a flor de piel, que son más frecuentemente observados para tenerlos como padres de familia o como educadores o como terapistas, como una persona que esté en el ámbito de la salud, que trabaje con niños, tenerlos en cuenta y decir, hombre,
esto es una banderita roja de que esto puede estar sucediendo en este niño, Claro, y poder levantar la mano y sí, decir, hay que evaluar. claro. Pero quiero terminar, o antes de terminar, quiero preguntarte, ¿cuál sería un consejo que le darías, digamos que a las personas adultas en este momento que hayan tenido una experiencia similar a la tuya, sobre tu experiencia con el ADHD, que no hayan sido diagnosticadas? ¿Cuál sería un consejo que le darías ahora a ellas? ¿Y cuál sería un consejo que le darías a las madres que estén viendo en este momento este tipo de síntomas en sus hijos? Fueron muchas preguntas que me acabaste de hacer. O sea, el ADHD se quedó en la misma. Un consejo, te la voy a Ajá, partir. sí, Primero, un por favor. consejo para una adulta o adulto Sí, que no haya sido sí. diagnosticado, sino en la edad adulta, así como tú, sobre tu experiencia y el manejo del ADHD. Ay, porque Ya ya paré, después se me ya va. paré. Lo que ha funcionado para mí, Pau, es keep your life simple. Ujú. Keep your life simple. Mantén tu vida Eh, simple. Ujú, Mantén tu vida simple. Busca siempre hacer algo que a ti te guste. Busca ujú, hacer deporte. Hacer ujú. deporte para mí El eh, ejercicio importante. es vital. Sí, Uf, deporte, claro. gym, Ujú, pesas, ujú, clases, cosas que te, que te hagan sentir viva. claro. Para Y mí también, fue y también importante. sabemos, Vero, que es que el ejercicio tiene también, de nuevo, un efecto neurobiológico y neuroquímico en nuestro cuerpo. Pero cuando estamos haciendo ejercicio, liberamos oxitocina. Y también Sí, eso ayuda con el control y la regulación de la dopamina. Entonces, tiene también, definitivo, aparte claro. de verte bien y de sentirte que te estás viendo en el espejo y gustarte lo que estás viendo, también tiene un foundation, ¿no?, más biológico, por el cual te sirve y es beneficioso. ¿Y cuál Ujú. sería el consejo para las mamás que están empezando a ver este tipo de dificultades en sus hijos? Busquen ayuda, busquen ayuda, busquen ayuda. Eh, yo tengo un hijo de 8 Ujú. años del cual vivo obsesionada, pero, y yo le veo cosas a él, Ujú, realmente, le veo cosas a él. Yo lo llevé a un occupational therapy, ujú, eh, tratando de ahorrarle a él el dolor que yo sentí. ujú, Esta mujer, porque no tengo los mejores recuerdos de ella, ujú, me lo quiso medicar, ujú, chiquitico, ujú, chiquitico. Rafa estaba en ujú, so he was 5. And, ujú. y yo hice como ya yo sabía con lo que me iba a enfrentar, entonces yo le dije, mi hijo no necesita que lo medique, yo necesito que tú me entrenes a mí Ujú, para yo poder o sea, entrenar a mi hijo y darle ujú, herramientas, ujú, o dame las herramientas a mí que yo se las enseño a mi hijo. O sea, claro. o, Y eh, para nuestra ujú, audiencia, usante el medicamento, y creo que es importante hablar sobre este tema porque el ADHD, sobre todo en esta etapa del desarrollo, es un tema controversial, pero el ujú. medicamento no es la primera línea de tratamiento para un niño con ADHD a esta edad. No, y no lo Usualmente debe es ser, terapia y no, conductual, nunca lo debe ser. No, correcto. no siempre, como sé, porque mi hijo No lo tiene siempre, compañeros no siempre, es en casos muy extremos y eso se mira muy y se analiza con mucha extremos. lupa. Sí, Y Sí, se tiene que medir, como hemos hablado, el nivel de disfunción en relación a todos los ámbitos del niño, o sea, a nivel social, a sí. nivel de Ujú. aprendizaje, le impacta Académico. tanto que Ujú, sin el componente orgánico no hay ningún claro. tipo de consolidación de información, no hay Sí. habilidad de poder entablar relaciones interpersonales, etcétera. Yo creo que cuando me botó a cerebrito quitado, me quedé en sí, ese tema, ¿verdad? En el tema de la importancia de intentar intervenir con otros métodos, Sí. específicamente
Claro, psicoterapéuticos o total. terapéuticos Es antes que de recurrir esa es la dependiendo de la primera edad. línea de acción. De hecho, Sí, inclusive hasta las terapias que abordan la relación entre padres e hijos es realmente la primera línea claro. de acción. Que los papás Claro. aprendan a Pero, Lo- lo- manejar pero, esas pero cosas. yo como madre, desgraciadamente, ujú. yo como madre porque es que después se me olvida, literal. No, Ya se me dime. olvidó, no mentira. Yo como madre que tengo esta condición de la cual tengo una vida hermosa, tengo una vida divina, tengo una vida en paz, he logrado cosas maravillosas con todo y mi condición y sin tener que estar medicada, o sea, sin yo simplemente entendí que esta era la que yo era la que iba a estar al lado mío o el que iba a trabajar conmigo, they gotta know that I have this condition. Ujú, Hay, ya es una cosa que lo hago de frente, no ujú. por, no por excusarme, Ujú. no por excusarme, sino para no ser malentendida. Claro. Ya Exactamente, me entiendes, sí, Ujú, claro. yo ahora me Ujú, burlo y todo, pero a mí me daba mucha pena, o sea, a mí me claro, daba claro. vergüenza. Y claro. entonces yo con mi hijo, después de esa mala experiencia que tuve con esa occupational therapy, whatever, em, yo definitivo sí le veo rasgos a Rafa, no son como los míos, nunca, jamás se compara ni así al tema del mi ADHD. Rafa Ujú, tiene un poquito de ADD, porque él Ujú. no es hyper, él no es, ujú, sí, obviamente hay un punto que no se queda quieto, pero también tiene 8 años, o ujú. sea, Sí, normal, what do claro. you Pero, want pero from the ves kid? que predomina más su inatención Sí, que su la hiperactividad. característica Entonces, yo lo que predominante. hago como madre es que ahora me tomo más el tiempo. O sea, hay momentos cruciales donde Ujú, estamos él y yo, el momento de la tarea, que nunca lo toca ayudar, pero igual yo me siento ahí con él. ¿Por ujú. qué? Porque a él le pasa una mosca y Sí, Sí, para se perdió. redirigirlo, Ah, sí. reorganizarlo. correcto. O sea, I take the time to Sí. do that. Me Yo as Y, a creo y- que parent. y también la eso que presencia de di- los padres en esos momentos también para mí es de mucho ayuda y mucho apoyo, porque inclusive aunque no claro, siempre lo necesite, el saber que el padre está ahí hace que ellos también se Mm, queden en el hábito y el mismo cerebro se va reprogramando para eso, hasta que se claro. vuelve un ujú. hábito simplemente hacerlo sin que el padre tenga que Automático, se convierte en reprogramarlo. algo automático. Iba a Sí. decir, Correcto. solo porque era era algo que quería enfatizar, yo sé que estamos ya por wrap up, pero el tema del diagnóstico a temprana edad, por lo menos aquí en Puerto Rico, a mis oyentes acá en la isla, es un tema todavía que está muy mal entendido. Y Ujú, es un tema que todavía algunos especialistas pediátricos, no necesariamente psicólogos o neuropsicólogos, tienden a saltar o obviar el paso de recurrir a un psicólogo o a un ujú, neuropsicólogo para ujú, no solamente un diagnóstico correcto y una evaluación que sea muy comprensiva y muy detallada, sino también para el tratamiento. Y lo que claro. estamos viendo últimamente es que el trend, ¿verdad? Lo que se suele hacer es que del pediatra o del Ujú, médico vamos directo a un neurólogo. Y el ujú, neurólogo que Mm, está muy entrenado y está preparado, ¿verdad? Tiene el adiestramiento para poder identificar rasgos de un déficit de atención. No siempre tiene toda la capacidad o tiene el adiestramiento para hacer una evaluación muy comprensiva. Y entonces brincamos ujú. a un medicamento de inmediato sin sí, intentar primero los Automáticamente. cambios, la psicoterapia, Como exacto. línea de primera opción. No te alcanzas a imaginar, porque lo mismo que ves en Puerto también lo vemos en Florida. Todos Sí, los casos que me han llegado de un mal diagnóstico de temprana edad e inclusive diagnósticos incorrectos de trastorno por espectro autista sí. que se han enmascarado por el ADHD. O sea, que en realidad Mm, es ADHD, pero se ha malinterpretado y mal diagnosticado como Ujú. como si fuera autismo. ADHD. Sí, Sí. Y sí, me ha mucho. tocado Wow, reversar wow. esos diagnósticos y explicar, obviamente las familias, después de que les han dado estos diagnósticos, han llegado a nosotros para una segunda opinión, explicar cómo el ADHD puede afectar la autorregulación,
puede afectar las habilidades sociales e interpersonales, puede afectar las conductas y puede hacer que estas conductas puedan aparecer restringidas muchas veces o muchas veces repetitivas, lo que hablaba Vero, que me quedo fijada Me y eso quedo puede enmascararse perseveración, como claro. perseveración, correcto. E inclusive Sí. hasta en muchas oportunidades también lo he visto de una manera comórbida con el trastorno obsesivo compulsivo, en donde no sabemos qué es y han diagnosticado los tres, ADHD, ASD y OCD. Entonces, Imagino. es importante obviamente para nuestra audiencia entender que hay mucha correlación, hay mucha comorbilidad, pero queríamos traerles hoy el testimonio Mm. de una persona, de una adulta que les ha contado su vida, que les ha contado cómo ha sido su experiencia viviendo con este trastorno, tanto Sí. los aspectos negativos como también todos sus logros y lo que sí le ha salido bien y cómo ha aprendido a compensar, tener estas características en su conducta, Sí. en cómo su cerebro ha sido programado, para darles también no solamente una idea de cómo puede manifestarse el trastorno, sino también un poco de esperanza en que el momento en que Totalmente. nos diagnostiquen esto, no necesariamente es una condena, no una sentencia. No, Es no, para aprender Claro. nada. a sobrellevarla, es aprender Eso. nuestras limitaciones, es Es, entender que hay es lecciones, neurodiversidad. Nuestro neurodiversidad. cerebro tiene unas necesidades, tiene unas fortalezas y unas áreas que necesitamos, como yo digo, echarle agüita, ¿verdad? Echarle un poquito más de agua a ciertas áreas Sembrar, correcto. con atención, con intervenciones y con amor, especialmente a los niños desde muy Sí. temprano. Uy, sí, Con mucha Amor, eso es lo amor, más aceptación amor. importante. también, mucha aceptación. Paciencia, Y la paciencia. paciencia, Sí. la Pero paciencia. muchísimas gracias de nuevo por tu No, generosidad, por abrirnos esta ventana a tu vida y a tu intimidad. Valoro muchísimo el tiempo que nos has dedicado hoy y que hayas compartido con nosotros todas estas experiencias mucho más personales de lo que yo ya sabía. Te lo agradezco muchísimo. A toda no. nuestra audiencia, gracias por su atención, gracias por estar conectados con nosotros, por escucharnos y esperamos que vuelvan otra vez a estar en sintonía en nuestro próximo episodio. Vero, te quería decir algo rápido, porque no sé si te voy a volver a ver, pero no sabes cómo estoy anonadada y impresionada y súper tocada con tu historia. Ay, tan divina. Viviría orgullosa de mí misma si fuera tú. O sea, y I tu am. hijo en algún Lo momento estoy. va a entender todo esto y te va a admirar. Sí. Totalmente. Porque las cosas que contaste, gracias por hacerte vulnerable, pero todo lo que contaste, para mí, al final del día, lo que me llevo es pura perseverancia, puro empeño y fe y esperanza. Y eso, Sí. al final del día, no tiene ningún tipo de precio. Y mucho aprendizaje, Sí. que Ay, qué divina. al final del día ese aprendizaje sobre nosotros mismos creo que es el objetivo de todos, ¿no? Es aprender sobre nuestras fortalezas, sobre nuestras debilidades, sobre lo que nos hace diferentes, pero también sobre lo que nos hace únicos. Y esa Claro. historia de Así vida, es. amiga, Es así. ese es Es tu así. valor, ese es tu valor, Sí. lo que te hace Ese es. única. Ese es. Así que Ese muchas es. gracias de nuevo por estar Gracias, gracias aquí. por tenerme Un aquí. abrazo bien grande a las dos. Te mandamos un abrazote y bueno, esperamos Besos. tenerlos de nuevo en sintonía en nuestro próximo episodio en A Cerebrito. Quitao. Quitao. Chao, chao. Quitao. Quitao. Chao.